Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar por esta palabra. Nos presentamos delante de tu trono una vez más y damos gracias, Señor, que tú nos concedes la audiencia a pesar de cuán insignificantes somos cada uno de nosotros. No somos dignos ni de siquiera ser partícipes de que nuestros oídos puedan escuchar tu verdad. Ni aún somos dignos de que alguien nos lea tu palabra. Pero aquí, Señor, nosotros, distinto a muchos creyentes a lo largo del mundo, tenemos este privilegio, Señor, que tenemos toda la Biblia en nuestra mano, todo el consejo de Dios, y está accesible a nuestros corazones, Señor, no porque somos mejores, sino porque así te ha placido conforme a tu grandeza y tu misericordia. Así, Señor, damos gracias y tomamos provecho de este privilegio, Señor, del cual somos partícipes, que vamos aquí, nos sentamos, Señor, y ocasión tras ocasión se repite la escena, así como, aleluya, María, Señor, o Marta se sentaba a los pies del Maestro escuchando la sabiduría que venía de Él. Oh, cómo anhelamos saber, Señor, qué es lo que tú estabas enseñando en aquella ocasión, Señor, mientras su hermana estaba afanada. Aleluya, Jesús le reprendía y le decía que su hermana había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y aquí nosotros nos sentamos, Señor, a tus pies, humildes, Señor, entendiendo que no somos dignos de nada, pero aquí, Señor, tú de impartirnos estas palabras de vida, verdades transformadoras, Señor, que se van a lo más profundo de nuestro ser, que revelan nuestra verdadera condición, Señor, como solo tu palabra lo puede hacer, Señor. Y así en el nombre de Jesús pido, aleluya, que tu palabra tenga ese efecto en cada uno de nosotros, Señor. Te pido así todo esto, dándote gracias por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermano, esta predicación está titulada Piedras vivas en Cristo. En esta vida terrenal existe esta comprensión de que la manera que nosotros hemos de ser percibidos, en muchas maneras es definida por la importancia de aquellos que nos están brindando acceso. Si yo pudiera decir en este momento, en este mismo instante, que le puedo hacer una llamada al presidente al presidente de la nación, y que él me ha de contestar, usted pues habría de concluir que yo soy una persona muy importante, ¿verdad? Aleluya, y por esto es así, aleluya, que esto es así porque ningún individuo tiene, no cualquier individuo tiene este privilegio, que tiene el nivel de acceso a alguien tan importante. Y así en nuestra sociedad, el acceso es sinónimo de privilegio. Y este acceso al mismo tiempo es indicador de nuestro estatus. Ahora, hermano, cuando hablamos de Dios, cuando Dios, el creador del universo, nos brinda acceso a sí mismo, esto mismo debe servir de indicador acerca de nuestro estatus delante de Dios, y que teniendo acceso a aquel que a quien nadie se compara en importancia, dice mucho de cómo el pecador arrepentido es mirado por Dios. En otras palabras, hermano, el hecho que nosotros podemos venir a Dios y que Dios nos escucha y que Dios nos atiende y que Dios cuida de nosotros, no dice necesariamente mucho de nosotros, porque nosotros sabemos que somos pecadores sin Cristo Jesús. Pero dice mucho de cómo Dios mira al pecador. Gloria sea al Señor. Y en los versos que se han elegido para hoy, hemos de mirar que Jesús, la piedra viva, desechada y al mismo tiempo escogida y preciosa delante de Dios,
Con esto en mente comprenderemos cuán inmenso es el privilegio de acceso que nosotros tenemos en Él. Y este acceso íntimo a Dios ahora nos constituye piedras vivas también. Piedras que pertenecemos al templo y piedras del templo y al mismo tiempo sacerdotes que ministramos delante de Dios. Recordando, hermano, el trasfondo de lo que hemos estado mirando ya en los últimos casi 2 meses, o más de 3 meses, mejor dicho, donde estamos mirando que la carta de Pedro está escrita para animar a aquellos hermanos expatriados, aquellos hermanos que él quería que cumplieran la jornada de la peregrinación. Es la misma meta que Pedro, es la misma meta que tengo yo, gloria a Jesús. La meta cada vez que nos paramos a ministrar la palabra del Señor es de brindar a su vida el conocimiento de la palabra del Señor que le va a fortalecer en este peregrinaje, por cuanto este peregrinaje es un peregrinaje difícil. Vivimos en un mundo, gloria sea al Señor, que existe en completa oposición. Tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia carne, que cuando se le permite nos hace sabotaje espiritual, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. Necesitamos toda la ayuda disponible de parte de Dios. Y lo que tenemos que reconocer, como ya hemos mirado en las últimas 2 o 3 semanas, que ese poder viene a través de la palabra del Señor. ¿Verdad? Hemos aclarado esa idea de que sí hay poder en la oración, pero no cualquier oración y no cualquiera puede hacer esta oración. Hay poder en la oración que es bíblica, la oración eficaz del justo. ¿Verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios, cuando oramos conforme a la revelada palabra del Señor, el Señor va a actuar, hermano. Creo que sí, en Pedro dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no es conforme a su voluntad, Él no lo va a hacer. Bendito Jesús. Y entonces Pedro, hermano, brindando este conocimiento a los expatriados, a los peregrinos, es con el fin de ayudarles a llegar a la meta. Y así también nosotros, la audiencia moderna, este conocimiento de la palabra nos va a ayudar a esperar llegar hasta la gloria venidera. Bendito Jesús. Y eso es lo que llevamos en mente. Mire en el verso 4 donde leímos, gloria a Jesús, reconociendo los versos anteriores, donde ya miramos el papel que desempeña la palabra del Señor. Pedro en los últimos versos del capítulo 1, hablando cómo nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad, para poder tener un amor fraternal sin fingimiento. Como el verso 23 nos habla de que por la misma palabra del Señor hemos sido renacidos. Por eso, hermano, enfatizamos. Recuerde, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. No hay fe sin la verdadera palabra del Señor. No hay fe cuando hay una palabra diluida. No hay fe cuando hay una palabra distorsionada. No hay fe cuando hay una palabra que se le ha agregado o se le ha quitado. Esa no es la palabra en su esencia y no tiene poder. Lo único que tiene poder es el Evangelio, y el Evangelio tiene poder, hermano, que toma muertos y les brinda vida. Bendito Jesús. Y aquí está hablando Pedro, hemos sido purificados, verso 22, hemos sido renacidos, verso 23. Y aún la vida que es fugaz, que es breve en duración, adquiere una permanencia conforme al 25, conforme a la palabra de Dios que permanece para siempre. La semana pasada mirábamos donde Pedro decía que en luz de todo esto tenemos nosotros que desechar. Y es aquí donde nos introducimos al verso, donde el verso 4 dice para Pedro, acercándoos a Él. Pedro, hermano, decía a su audiencia original, y ahora también nos dice a nosotros, la audiencia presente, que podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo es que nos acercamos a Él? Ya nos lo dijo en el mismo capítulo 2. En el verso 1 nos dijo que para acercarnos a Dios primero tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones.
En el verso 2 nos dijo que no solo hay que desechar, pero que también tenemos que desear la leche espiritual de la palabra del Señor. Pero no con cualquier deseo, no como un antojito que a veces uno dice, oye, se me antoja comerme un ice cream, se me antoja comerme un postre. No, hermano, está hablando de algo más profundo. Algo, aleluya, que se va al menos centro aún de nuestra propia existencia. Dice Pedro, como niños recién nacido, ¿verdad? Como un recién nacido no le importa nada, no le importa si le van a poner pañal, no le importa si le van a vestir, lo único que le interesa es la leche materna, el sustento de su vida. Así también nosotros desechamos lo malo. Gloria a Jesús. Pedro nos está diciendo que desechando el pecado y la maldad, y al mismo tiempo cultivando en nuestra vida un intenso y profundo anhelo por la leche espiritual, es ahora que podemos proceder a acercarnos a Dios Hijo. Hermano, a Dios no se acerca a cualquiera, como vamos a ver en un momento. Nosotros no nos podemos acercar a Dios cuando queremos, como queremos, en cualquier condición. Gloria a Jesús. Verdaderamente tenemos que seguir el patrón que Dios nos ha dado en su palabra. Les recuerdo lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso no puede ser parte de nuestra nueva creación, ¿verdad? De nuestro nuevo nacimiento. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, lo que hace la palabra en nosotros, ¿verdad? De acuerdo a Romanos 12. Verso 2, transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Sin la palabra de Dios no hay transformación, como confirma Efesios. Dice, y no solo dice despojado del viejo hombre, pero el 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el nuevo hombre es creado para vivir una vida justa, una vida recta y una vida santa. O sea que, hermano, esto es una acción de toda la vida. De toda la vida. Si nos vamos a acercar a Dios es porque estamos en ese continuo proceso donde, conforme al Espíritu de Dios, no por una iluminación mágica y trascendental, sino, gloria a Jesús, a través de que el Señor nos brinda una comprensión de su verdad, es que nosotros, con esta palabra que es un espejo, de acuerdo a Santiago, podemos ver nuestro pecado. Y cuando podemos ver nuestro pecado, tenemos un dilema delante de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este pecado? ¿O lo vamos a confesar, que es lo que hace un hijo de Dios? ¿O lo vamos a justificar? ¿O lo vamos a excusar, como lo hace un hijo del diablo? Como dice en la primera carta de Juan, mejor dicho. Hermano, el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y toda justicia, nos muestra la verdad de la palabra y nos muestra la verdad de nuestra condición. Y esto no es una idea única a mi persona, lo he visto y lo he leído en hombres y mujeres de Dios que a lo largo de los años han comprobado que entre más nos acercamos a Dios, más sensibles nos volvemos a nuestro propio pecado. Más urgente nos damos cuenta que es esa gracia de la cual nos debemos apropiar todos los días. Así como cuando un individuo quería escapar de alguna venganza de alguien, usted ve la escena que se tiraba enfrente del altar para ver si podía encontrar alguna misericordia. Así tenemos que estar delante de Dios nosotros todos los días. Bendito sea el Señor. Si es que nos vamos a acercar a Dios, ya entendimos que tiene que haber esa continua acción que nosotros podemos identificar, donde estamos despojando algo que no agrada a Dios y estamos vistiéndonos de aquello que sí agrada al Señor, de aquello que el Señor pide delante de nosotros. Que no se nos excuse, como se decía de parte del profeta, que decía: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No seamos ignorantes en la palabra, bendito Jesús, porque no vamos a poder honrar al Señor. Entonces, hermano, aquí dice el apóstol Pedro: acercándoos a Él. La palabra acercándoos en el griego es la palabra pros erhomai.
Y en este texto, esta palabra, en este contexto conlleva la idea de acercarse a Dios, de acercarse a Jesús. Pero no un acercamiento simplemente de aproximarse, pero en el contexto de una comunión que es íntima, que es duradera y personal. Estamos hablando, hermanos, de una relación con Dios que es real, que es verdadera, que no es sustentada artificialmente. Le voy a decir que la escena, por lamentable que es, la escena que estamos muy familiarizados, ¿verdad? Nunca habíamos escuchado en nuestra vida de tanta gente entubada, ¿verdad? Que lo entubaron, ¿verdad? Acerca de esta situación. Y hay personas que llegan y están inconscientes. Es lamentable cuando una persona llega allí. Y llega al punto que esta persona está sustentada, está viviendo de manera artificial. Es la máquina que lo mantiene vivo. Bendito Jesús. Pero en muchas maneras esa escena representa lo que está ocurriendo en la vida espiritual de muchos. Y se hizo evidente durante el tiempo de las cuarentenas. Bendito Jesús. Donde muchos que estaban acostumbrados a muchas actividades espirituales en la iglesia, pero no tenían ninguna devoción personal con Dios. Bendito Jesús, experimentaron un bajón tan inmenso. Hermanos, muchos pastores cuentan, muchos de nuestros colegas cuentan que muchos no volvieron a la iglesia. No sobrevivieron la cuarentena por cuanto se descubrió que su vida espiritual en muchas maneras era artificial. Pero al otro lado están los verdaderos hijos de Dios, que a pesar, bendito Jesús, de estar confinados, de no podernos congregar por un tiempo, de no poder participar en la plena comunión dentro de los hermanos, pero en nuestro corazón se desarrolla más bien un más profundo anhelo por las cosas de Dios. Un más profundo anhelo de poder estar una vez más en la iglesia, de poder adorar, como el salmista decía, a ver, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo espero que esa experiencia marcó en nuestras mentes y corazones cuánto nosotros debemos valorar el podernos congregar en la casa del Señor. Hermano, el que es hijo de Dios, el que tiene un acercamiento verdadero, como estamos hablando, el que tiene esa comunión que es íntima y duradera, pase lo que pase, se va a mantener fiel al Señor. El ejemplo más extremo es quizás Job, ¿verdad que sí? Y digamos nosotros ya cuando queremos decir que nos está pasando lo peor que podríamos imaginar, uno dice, estoy pasando las de Job. Pero en verdad no estamos pasando las de Job. Obviamente tiene que haber alguien que haya experimentado algo similar, pero Job experimentó grandes pérdidas. Pero Job se mantuvo fiel a Dios. Pero eso no es posible si no hay un verdadero acercamiento a Dios. Y usted sabe que el autor de la carta a los Hebreos usa esta misma palabra en el griego. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para experimentar toda la benevolencia de Dios, todo el favor de Dios, su gracia, su misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos nosotros. Tiene que haber un acercamiento. Hebreos 10:19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? Dice, con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Hermanos, Dios es de tan grande misericordia que Él está dispuesto a remover todo obstáculo para que el que necesita acercarse a Él, aleluya, puede acercarse a Él. Y le voy a decir que ese proceso de remover obstáculos muchas veces significa experimentar pérdidas. ¿Cuántas personas yo conozco que han venido a los pies de Cristo porque perdieron un ser querido?
Gente que experimenta alguna calamidad económica se acuerda de Dios, porque así somos nosotros. Nos acordamos de Dios cuando las cosas están malas, pero no queremos ser de aquellos que se olvidan de Él cuando todo va mejorando. Esa es la diferencia. Dios nos muestra amor y misericordia y quiere que aprendamos a amarle, que nos acerquemos a Él, pero no simplemente con un simple llegar a la iglesia. Hay personas que a lo largo de los años hemos conocido. Dice yo, vengo hoy a la iglesia porque vengo a darle gracias a Dios porque me concedió tal cosa, y de ahí no lo vuelven a ver. No, hermano, eso no es acercarse a Dios. Hermano, esta idea de acercarnos, debo decir que es inconcebible, es increíble. Es incomprensible la idea de que nosotros, viles pecadores, muertos en delitos y pecados, éramos hijos del diablo. Ahora nosotros podamos ser transformados de tal manera que podamos acercarnos a Dios. Quiero que usted que medite sobre esto, hermano. ¿Quiénes éramos nosotros en el mundo? Enemigos de Dios, quizás hasta blasfemos. Y ahora se nos presenta la idea y se nos dice, acércate a Dios. Esto es, hermano, algo que cuando entendemos los extremos, dónde estábamos nosotros y dónde está Dios en perfección y en santidad, hermano, nadie pudiera tener acceso a Dios. Tanto Pedro como el autor de los Hebreos conectan la idea de que acercarnos a Dios indica que tenemos el privilegio de acceso a Dios. El hecho que nosotros, hermanos, nos acercamos, esto es un inmenso privilegio. Y quizás usted se impresionara, dice, oye, el pastor tiene acceso al presidente, independiente de que sea el presidente. Que no lo tengo, ni me interesa. Pero impresiónese más de que usted tiene acceso a Dios. Tiene acceso a aquel que pone y quita reyes. Bendito Jesús. El que da la vida y quita la vida. El que tendrá misericordia, ¿de quién tendrá misericordia? Recuerda la escena donde aquellos discípulos volvieron y vinieron a Jesús y le dijeron, Señor Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. Y quedaron impresionados de aquella autoridad espiritual que les había sido concedida. Y el Señor Jesús les decía, no se sorprendan, no se admiren de esto, sino queden sorprendidos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros que nada merecemos, hermano. Ahora nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida. ¿Cómo es posible, hermano? El dilema que un Dios justo y perfecto puede perdonar. Dios no debería perdonar el pecado de nadie. Le recuerdo la escena que un juez justo le trae un malhechor que mató a alguien y ahí está la familia de la víctima. Y el juez, que es recto y justo, perdona al asesino que se arrepintió. ¿Qué usted diría acerca de eso? Ese juez no es justo. Pero en esencia de eso es lo que Dios hizo. Pero diferente a lo terrenal. Toda la furia de la ira de Dios fue depositada sobre su Hijo. Para que sobre nosotros no, aleluya, se presentara la muerte. Usted sabe que un pastor tuvo un grande dilema. Se le murió la esposa. Y ahora él dice, ¿cómo yo le voy a explicar a mis hijos qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha transcurrido? Y el pastor le decía a sus hijos pequeños, y pidiéndole a Dios sabiduría, ¿cómo explicarle esto? Les dice, hijos, venían del funeral. Ustedes saben lo que pasó con mami. Y ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con mami? ¿Qué preferirías tú, hijo? Le dice, que a ti te pase encima un camión o que te pase encima la sombra del camión. Y los hijos digo, claro que mejor la sombra del camión. Entonces, hijo, exactamente eso es lo que pasó. Dios derramó, aleluya, y toda la furia de su ira pasó sobre su hijo para que solo la sombra pasara sobre tu mamá. Y es exactamente, hermanos, lo que nosotros experimentamos, hermanos, cuando la vida recta de Cristo Jesús es acreditada a nuestra cuenta y nuestra vida pecaminosa fue acreditada a la cuenta de Él. Y ahora
tan malos que éramos nosotros, muertos en delitos y pecados, tan desesperante era la condición humana, que dice en el libro de los Salmos que no hay ninguno que busque a Dios. Ninguno de nosotros nos podemos acercar a Dios si Dios no hubiera tomado el primer paso en Juan 6:44, ¿verdad? Dice que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ha sido por esos actos persuasivos de Dios a lo largo de los años de la vida, desgastando nuestra arrogancia, desgastando nuestra altivez, para que un día quizás nos humillemos y podamos venir delante de Dios. Es por amor de Dios, hermano, que Él persigue al pecador. Y entonces aquí, hermano, dice el apóstol Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Pedro aquí, hermano, está haciendo alusión al profeta Isaías. Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Él está hablando de esa piedra que fue profetizada. La idea de una piedra, hermano, viva, eso es una paradoja, una aparente contradicción. Porque una piedra no tiene vida. Una piedra nunca para nosotros convoca la idea de algo que tiene vida, ¿verdad? Pero este sí es el caso cuando la piedra es Cristo Jesús. Cristo es la piedra viva, porque siendo Dios es el único, aleluya, que posee vida en sí mismo. Cristo es la piedra viva, porque al ser Dios Hijo, siendo Dios, Dios es el único que posee vida en sí mismo. Nuestra propia vida y existencia origina en Él. Le recuerdo lo que dice en Juan 10:18: nadie me la quita, hablando de la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es interesante, hermano, que este verso nos da a entender que el Cristo crucificado, el Cristo que fue herido, el Cristo que fue humillado, Cristo nunca fue una víctima. En el sentido, gloria a Jesús, que se cumplió la perfecta voluntad de Dios en Él. En el sentido que Él cumplió con aquello que Él fue llamado, y Él de su propia voluntad puso su vida, y así de la misma manera mostró el poder que tenía para volverla a tomar. Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el único que tiene existencia en sí mismo, el único que tiene vida en sí mismo. Todo en Hebreos 1:13 nos dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas. Cristo es la piedra viva. Es la vida de Jesús que vivifica al pecador muerto en delitos y pecados. ¿Qué clase de piedra? Esta piedra viva nos dice aquí que es desechada ciertamente por los hombres. Qué lamentable cuando leemos nosotros la palabra, cuando nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué lamentable que el creador del universo, tan humilde que demostró en su ministerio terrenal, que nació en un pesebre, no nació en un palacio, no nació en un lugar de privilegio y reconocimiento. El mismo Jesús decía que no hay ningún profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesucristo dice, ciertamente desechada ciertamente por los hombres. Obviamente Pedro, que anduvo con Jesús, él escuchó a Jesús cuando Jesús citaba el Salmo 118, verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En la semana que viene vamos a hablar un poco más en profundo acerca de la piedra cabeza del ángulo, pero es la piedra principal. Sin esa piedra, la estructura aleluya, no va a estar firme, no va a estar en pie correctamente. Vemos que Jesús lo cita en Lucas 20:17, dice: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues?
Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. Pedro estaba, hermano, plenamente consciente de que esta piedra viva, esta piedra que en muchas maneras quizás la podemos conectar al tipo o el símbolo que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés era llamado de hablar a la piedra y que de la piedra iba a brotar agua, ¿verdad? Agua que para la gente en el desierto significaba vida. La piedra que brotaba agua en el desierto era sinónimo de vida. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora Jesús es esa piedra que para nosotros brota vida, y es esta piedra que desecharon los edificadores. Aquellos que determinaban, que dirigían el rumbo de la sociedad, hablando de los líderes religiosos. Ustedes saben, en el libro de los Hechos leemos a Pedro reprendiendo al Sanedrín, el grupo religioso y político, a gloria de Jesús, y judicial, mejor dicho, que estaba sobre Israel, y les acusa de haber rechazado a Cristo. Los líderes espirituales de Israel estaban tan cegados por su propio pecado que reprobaron la piedra del ángulo. Cuando habla de que rechazaron la piedra, está hablando que la evaluaron y la consideraron que no era la correcta. La consideraron que no estaba apta para ser colocada. Miraron a Jesús. Hermano, el caso extremo es de haber mirado la resurrección de Lázaro. Y en vez de decir verdaderamente este tiene que ser el Hijo de Dios, ellos amaban tanto su pecado, amaban tanto su estatus, amaban tanto el dinero que producía su estatus, la admiración de los que estaban a su alrededor, que decían: oye, se está volviendo peligroso Jesús, tenemos que volver a matar a Lázaro. Qué ciego es aquel que verdaderamente está en contra de la verdad. El dicho se comprueba, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Pedro lo reprende aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, y del verso 11. Y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esos son los edificadores, los líderes religiosos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, la piedra que define cómo se va a desarrollar la estructura. Estamos hablando, hermano, no de una piedra cualquiera, una piedra que usted encuentra, sino una piedra que ha sido cortada y medida y colocada en el lugar correcto. Esta es la condición de los fariseos, igual que el ser humano. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Sanedrín, y de la misma manera igual todo ser humano muerto en pecado, continuamente rechaza, desprecia, repudia a la piedra viva, porque ama la maldad. Hermanos, si eso no nos describe a nosotros no entendemos el evangelio. Gloria sea al Señor. Y ahora nos dice, ¿verdad?, que esta piedra que fue rechazada, que fue desechada por los edificadores, esta piedra viva, desechada por los hombres, al otro lado dice que es para Dios escogida y preciosa. Para el hombre la piedra viva es desechada, es reprobada, no pasa su aprobación, pero para Dios es escogida y preciosa. Esta piedra de repudio de los hombres es preciosa y escogida para Dios. Aquel, hermano, que mide conforme a la norma de perfección divina, dijo esto acerca del Hijo. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La piedra rechazada es favorecida, es estimada por Dios, y no solo favorecida, pero es preciosa. En otras palabras, esta piedra viva es escogida, es honorable en reputación. Hermano, cuando se va a traer el verdadero evangelio que se traiga en cualquier ministración de la palabra,
tiene que ser un mensaje cristocéntrico. No hay evangelio sin Cristo Jesús. No hay evangelio si en el proceso no se humilla al pecador y se exalta al Salvador. Porque jamás nosotros podremos comprender la salvación que nos es dada en Cristo Jesús. Tenemos que humillar al pecador, eso es todo nosotros. Y tenemos que exaltar al Salvador. La piedra preciosa y escogida de Dios. Mire el amor del Padre al Hijo. Mire el amor del Padre al Hijo. No solo un amor porque hay un amor recíproco entre uno y el otro. Hay un perfecto amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted sabe cuando decimos, y aquí un pequeño paréntesis, cuando decimos que Dios es amor, eso demanda una existencia trinitaria de Dios. Porque si Dios es amor y solo era uno, ¿a quién amaba Dios cuando era amor en la eternidad? Gloria a Jesús. No, Dios no nos hizo a nosotros para poder mostrar ese amor. Siempre ha habido un amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dice del Hijo: los hombres desechan a mi Hijo, la piedra viva, la piedra que produce vida, así como el agua que brotó en el desierto, aquel que estaba sediento y casi moribundo. Pero para mí esa piedra viva, el Hijo, es una piedra escogida y preciosa, es de grande estima. Y si Dios el perfecto mira así, hermano, ¿cómo nosotros debemos mirar a nuestro Salvador? Y ahora, hermano, en el verso 5 viene aquí ahora una aplicación que jamás nosotros la aplicáramos sobre nuestras vidas. Dice: vosotros también como piedras vivas. Si el evangelio jamás dijera que esto de nosotros, yo creo que usted y yo nunca nos diéramos por aludidos. Nunca consideráramos que nos hace falta algo del evangelio. Pero aquí nos está trayendo una aplicación que, aleluya, tiene un grande y profundo significado. Vosotros también como piedras vivas. No nos debe sorprender cuando consultamos con otras porciones de la palabra. Jesús le dijo que Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz. Pero de ahí, ahora partiendo de esta tierra, nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Gramáticamente nosotros hubiéramos aceptado sin ninguna cuestión que Jesús hubiera dicho: vosotros tenéis la luz del mundo. Pero no, Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Dando a entender el cambio de identidad que experimenta el muerto en delito y pecado y que pasa de la luz, de las tinieblas a la luz. Es tan radical el cambio, y cuando hablamos de radical se va hasta la raíz de la esencia de esa persona, que esa persona ya no es que puede tener la luz, sino que ahora esa persona se convierte en luz en este mundo. Y no solo luz, pero también se convierte en una piedra viva. Una piedra. Gloria sea al Señor, que en muchas maneras, hermano, nosotros por eso nos llamamos cristianos. Porque cristiano, cuando se usó por primera vez en Antioquía de Pisidia, se le llamaba así los que antes se les llamaba los del camino. Se le llamó cristianos, que literalmente en el griego significa pequeños cristos. Usted y yo representamos a Jesús. Somos pequeños cristos. Nosotros, cuando mostramos el amor de Dios, cuando mostramos la compasión, cuando queremos presentar el mensaje de arrepentimiento y restauración, ¿nos dice la palabra que somos embajadores? Y aquí dice que somos piedras vivas. Hermano, entonces nosotros nos acercamos, como ya se nos dijo, ¿verdad? Al acercarnos a Él. Ahora, cuando utilizamos nosotros este acceso, porque acercarse es tener acceso a Dios. Es al utilizar este acceso a Cristo Jesús que nosotros nos convertimos en piedras vivas. Es a nosotros gozar de esta comunión. Hermano, qué bueno cuando usted se da cuenta que Dios le habla a su vida. En el altar, predicando la palabra ya por tantos años, ya aún todavía me asombra cuando alguien se acerca y dice: pastor, usted como que sabía lo que yo estaba pasando. Cuando usted dijo tal y tal cosa,
Aleluya. Y la verdad es que yo no sabía lo que estaba pasando. Aleluya. Yo nunca he sido uno de tirarle indirectas a alguien porque yo sé algo acerca de usted. Yo mejor se lo digo en persona. Si hay algo que le aplica de la palabra, sepa, y aleluya, que si está ahí en lo que estamos leyendo, eso es de parte de Dios, que escudriña las mentes y los corazones. Hermano, nosotros tenemos este privilegio, que tenemos acceso a Dios y ahora nos convertimos en piedras vivas. Y es cuando nosotros tornamos nuestros corazones a Cristo, que somos transformados al grado que se nos puede llamar luz en medio de las tinieblas. Que se nos puede llamar que somos embajadores de Cristo Jesús. Que se nos puede llamar que somos piedras vivas. Y al llamarnos piedras vivas, esto quiere decir que como creyentes nosotros tenemos acceso a la vida eterna de Cristo. ¿Cómo es posible que si nosotros se nos llama piedras vivas en muchas maneras, en un sentido similar a que Cristo es piedra viva, que en nosotros más bien no hay esa misma abundancia? Gloria a Jesús. Si nosotros somos piedras vivas, tenemos acceso a la vida eterna en Cristo. Como creyentes nacidos de nuevo, participamos de esta nueva vida. Y dice aquí, sed edificados como casa espiritual. Nosotros, hermanos, no solo adoramos, no solo obedecemos a Dios, no solo le oramos, pero también estamos unidos con Él. Porque estamos hablando no de una piedra en el arroyo, sino una piedra que pertenece a una estructura. Usted sabe que en la antigüedad los edificios no se edificaban usando, como en términos de hoy, ladrillo y cemento, ¿verdad? Bloque y cemento. No, en aquel entonces eran piedras grandes, pesadas, cortadas al tamaño. Y eran de tal magnitud que cuando colocada no se podía remover. Por eso era asombrante la escena cuando Jesús hablaba de la futura destrucción del templo de Jerusalén, que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. En la mente de los oyentes eso tenía que provocar una inmensa curiosidad. ¿Qué clase de evento causaría una tan grande catástrofe, verdad? Que ni piedra quedaría sobre piedra. Entonces aquí está viendo que la piedra del ángulo, Cristo no solo es el fundamento, como nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Cristo no solo es el fundamento, pero también Cristo es la piedra angular. Y ahora nos dice que nosotros como piedras vivas somos también edificados, somos colocados en esta casa espiritual. Somos parte del edificio espiritual, del cual Cristo es la piedra angular. Hermano, si Cristo es la piedra angular, la piedra que define cómo se va a formar la estructura, estamos hablando de una vida cristocéntrica, hermano. Estamos hablando que todo acerca de nosotros es definido por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo es la piedra angular de nuestras vidas, todo circula alrededor de la voluntad de Dios, hermano. Eso nos debe definir a nosotros. Todos mis planes, decimos, si Dios quiere, Señor, si es tu voluntad, yo haré esto mañana. Señor, tú me vas a permitir esto. Si tú quieres, yo mañana voy a viajar. Si tú quieres, mañana yo tengo estos planes, si tú quieres. Y cuando hacemos planes aún más en el futuro, Señor, ¿debería hacer esto? Tú que guías mi caminar, tú que me guardas, que tus ángeles mandarás para que mi pie no tropiece en piedra. De acuerdo a Romanos, dice Romanos que un hijo de Dios es uno que es guiado por el Espíritu de Dios. Si es hijo de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces, si no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué es? Cristo es la piedra angular. Lo vamos a mirar la semana que viene. Hermano, entonces este acceso que posee el creyente en su unión con Cristo quiere decir que participamos de todo recurso espiritual que nosotros necesitamos. Si estamos, que nos podemos acercar, que estamos unidos con Cristo, participamos de todo recurso espiritual que necesitamos. Mire lo que dice en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida terrenal y la vida espiritual, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas ya nos han sido dadas, hermanos.
Todo lo que tiene que ver para vivir esta vida que honra al Señor. Usted no tiene que pedirle a Dios, Señor, ¿tú quieres darme sabiduría? No, hermano, la palabra claramente dice que el que le hace falta sabiduría, nos dice Santiago, que la pida con fe. Hermano, esa es una de esas peticiones que usted considere la contestada. Ahí no es, Señor, si tú quieres o no quieres. A un hijo de Dios, Dios le va a dar sabiduría. El que la pide. También Jesús nos dijo que el que pide recibe. El que no pide tampoco no recibe. Hay que pedir la sabiduría de Dios, todo lo que necesitamos. Hermano, entendemos. Estamos en un mundo caído que está en contra. Este mundo está diseñado, controlado por el maligno. De tal manera que quiere que no completemos la carrera. Que no terminemos el peregrinaje. Pero qué tremendo es cuando ya nos aferramos a esta promesa, que todo lo que necesitamos para ser victoriosos en hacer la voluntad de Dios, no para cumplir nuestros sueños, como muchos psicológicamente se paran hablando en los púlpitos. Los sueños de nosotros son secundarios. Lo que es de primera importancia es la voluntad del Señor. Y qué bueno, hermano, cuando ahora nuestros anhelos se alinean con la perfecta voluntad de Dios. Es ahí donde el ser humano experimenta su realización, donde se siente completo. No huyendo como andaba Jonás, ¿verdad que sí? Que tenía que andar haciendo una cosa y quería hacer otra, quería hacer lo opuesto. Ahí no hay realización, ahí lo que hay es frustración. Qué bueno, hermano, cuando nosotros vivimos y podemos vivir como Pablo y terminar, y como Pablo dijo al final de su trayectoria, ¿verdad? He terminado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Bendito Jesús. En Efesios 3:20 nos dice en relación a esto que los recursos espirituales, dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios no solo nos da lo que nosotros pedimos, pero Él nos da más de lo que nosotros nos atreviéramos a pedir. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos sorprende y nos bendice y usted dice, Señor, mira cómo tú me bendices a mí? ¿Y cómo fuera si yo te obedeciera, si yo fuera entregado de verdad? Hermano, esa es la gracia de Dios. Mira cómo tú me bendices a mí, y si yo fuera fiel, ¿cómo serías tú en mi vida? Bendito sea el Señor. Así que hemos sido... Nos dice, nosotros también como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo. Aquí, hermano, nuestro acceso a Dios, esta idea de tener acceso a Dios, aquí se nos confirma. Porque eso es lo que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía acceso al Dios que era principalmente inaccesible. Usted lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Dios no era accesible a cualquiera. No en la manera que lo entendemos hoy. Todo aquel, y vamos mirando también ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, que todo aquel que se apropiaba de acceso que no se le había concedido por Dios, moría, hermano. Aquí vamos a ver unas cuantas citas que nos ilustran esta idea, para que podamos apreciar el acceso de Dios que se nos concede a nosotros hoy. En el libro de los Números, en el capítulo 16, vemos la escena donde Coré y sus hijos pretendieron poder ministrar delante de Jehová y murieron. Éxodo, Números 16. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Yo le dejo que usted lea el capítulo entero o los versos anteriores para que usted vea el contexto de lo que estos se habían atrevido a hacer. Se habían atrevido a decir, no, nosotros también podemos ministrar delante de Jehová. Vamos a presentar nuestros propios incensarios delante de Dios. No, hermano, usted ve la escena. En el libro del Éxodo 19, verso 12, mira lo que dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. El único que podía subir al monte era ¿quién?
Moisés. En 2 de Samuel se nos registra uno que hemos hablado muchas veces. Usa, cuando tocó el arca del pacto, ¿verdad? 2 de Samuel 6 y verso 7 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios con aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Estamos viendo, hermanos, que Dios se presentaba en el Antiguo Testamento en una manera que Él era relativamente inaccesible. El único que podía tener ese acceso a Dios era el sacerdote. El único que tenía acceso entre los sacerdotes era el sumo sacerdote. Usted visualiza el tabernáculo, una carpa donde dentro de los atrios se colocaba lo que se entendía un lugar que estaba oculto, el lugar santo, y de ahí el lugar santísimo. El lugar santísimo, que era distinguido del lugar santo por una cortina, y ahí no podía entrar cualquiera sino el sumo sacerdote una vez al año, después de haberse asegurado que se había purificado delante de Dios todo ese año. Y si entraba de una manera que no estaba limpio y digno, el hombre moría en ese mismo instante. Hermanos, se nos dice a nosotros que ahora somos sacerdocio santo. Somos el sacerdocio que ministra delante de Dios, la escena que se confirma cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y nos dice la palabra que en esa escena se rompe el velo en dos. La división entre el lugar santo y el lugar santísimo confirma que ahora nosotros somos sacerdocio santo delante de Dios. El Dios inaccesible del Antiguo Testamento ahora es accesible a través de Cristo Jesús. Mire qué grande privilegio se nos ha dado a nosotros, hermanos. Cualquiera de nosotros que nos humillemos delante de Dios, que hayamos nacido de nuevo conforme al poder de su Espíritu, obrando la palabra en nuestros corazones, ahora hace del Dios inaccesible, lo hace accesible a nosotros. Y qué tremendo cuando doblamos rodillas. Qué tremendo cuando clamamos a Dios usando su verdad de su palabra, y podemos decir que sentimos su presencia y salir satisfechos de que Dios escuchó nuestra petición. Qué tremendo, hermano, que cuando nos conmovemos y derramamos lágrimas delante del Señor en nuestras urgentes peticiones, como hijos de Dios, como piedras vivas, como, aleluya, piedras edificadas de la casa espiritual, así como santo sacerdocio, sabemos nosotros que Dios tiene compasión de cada una de nuestras vidas. Qué tremendo privilegio es dado a viles pecadores, a aquellos que éramos hijos del diablo, aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, y en algunas ocasiones blasfemos y enemigos y hasta enemigos de Dios. Ahora somos sacerdocio santo delante de Él. Somos luz en esta tierra, somos piedras vivas. Qué tremendo cuando hay una abundancia de esa vida en nosotros. Y cuando hay alguien que no conoce a Cristo, que le podemos hablar, y esta persona empieza a gustar de la belleza del Evangelio. Bendito Jesús. Sacerdocio santo. Casa espiritual, dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros no solo tenemos acceso a Dios, pero ahora nuestras propias vidas agradan a Dios. Pónganse a pensar eso. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de salvación. Y ahora nuestras propias vidas, aparte de cuán inconcebible es esta idea de tener acceso a Dios, ahora nuestra propia existencia agrada al Señor. Miren lo que dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nosotros, hermanos, somos capaces de agradar a Dios. La palabra también nos registra que aquel que milita no se enreda en los negocios de este mundo,
con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué tremendo es acostarse y despedir el día en la presencia de Dios y sentir un profundo deseo, una profunda sensación, podría decirle así, de satisfacción. Porque en el día de hoy hicimos la voluntad de Dios. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos comisiona. Mira, ve a visitar a fulano. Ve a hablarle algunas palabras de ánimo al hermano que estaba desanimado. Ve a aquel que estaba necesitado de manera económica, muéstrale ese amor. Dale de la abundancia que yo te he dado. En el sentido material, en el sentido espiritual, dale de esa abundancia. Y cuando usted y yo de manera obediente lo hacemos, hermano, sea como sea que el Señor nos llame, y al final, aleluya, nos sentimos gozosos y satisfechos que hemos hecho la voluntad de ese Dios en ese día. Así como el niño, después de haber hecho una tarea, mira, limpié el cuarto. Mira, hice tal y tal cosa. ¿Cómo anhela recibir la aprobación de sus padres? Hermanos, nosotros también anhelamos recibir la aprobación de nuestro Padre Celestial cuando hacemos su voluntad. Y ahora, hermano, como sacerdocio santo, nos ofrecemos como sacrificio de alabanza y agradecimiento, comprendiendo los tesoros de la gracia de Dios que son derramados sobre nosotros por medio de Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 13:15, ya estamos por culminar. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, ahora no solo nuestras acciones, pero nuestras palabras también son fructíferas ante el Señor. Palabras de alabanza. Qué lindo cuando un corazón que entiende que tiene tanta razón por la cual estar agradecido se para diciendo: Señor, te doy tantas gracias. Qué bueno, hermano, cuando estamos cantando esas alabanzas de gratitud. En la palabra y la alabanza dice: gracias, Señor. Y a veces quizás ni podemos terminar la frase, conmovidos en agradecimiento tan profunda en lo que sentimos, sabiendo que nosotros no somos merecedores de ninguna cosa. Y ahora ha hecho de nosotros piedras vivas, un sacerdocio santo, que esa escena vuelve a aparecer más después en esta misma epístola, en este mismo capítulo. Y ahora puede haber en nuestras bocas fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando el corazón del ser humano es transformado, Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Ante nosotros lo que había era maldición, chisme, mentira. Y ahora puede producir, gloria a Dios, esta fuente produce no agua amarga, sino agua dulce, ¿verdad que sí? Palabras que antes dañaban, ahora son palabras que edifican. Eso es lo que ahora en la vida del creyente, hermano. Cuando conocemos la palabra del Señor y nuestros sacrificios espirituales, dice, son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es religión a nuestra manera. Todo nuestro acceso, todo nuestro agrado hacia Dios, toda nuestra gratitud y alabanza son recibidas por Dios, pero no porque somos dignos de ser reconocidos, por cuanto nosotros más bien somos en mérito. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como sacerdocio santo, somos aceptables a causa del sacrificio redentor de Jesucristo. Es por Jesucristo. Por Jesucristo. Nuestra mente no se debe apartar de pensar en Jesucristo. No es correcto que un hijo de Dios esté afanado cuando tiene a Jesucristo. No es correcto que un hijo de Dios esté atribulado cuando tiene a Jesucristo. Gloria sea al Señor. No es correcto que compartamos el espacio que le pertenece a Jesús con cualquier otra cosa, si es que nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando entendemos cuán dramática ha sido la transformación y continúa siendo, hermanos. Decía un pastor, y quizás a ver si usted está de acuerdo,
Dice, en la gloria venidera, la transformación que viene no será tan dramática como la transformación que usted experimentó cuando pasó de muerte a vida. Y posiblemente eso es muy verdadero, hermano. Lo que nos espera a nosotros es la perfección. Pero la perfección quizás no se compara con la dramática transformación cuando se cambió el rumbo y destino de nuestra vida, aún en esta tierra contaminada por el pecado. ¿Cómo nosotros no nos vamos a gozar? ¿Cómo nosotros no nos vamos a regocijar? ¿Cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a desechar lo malo y desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo nosotros no vamos a ser fortalecidos entendiendo estas cosas para poder completar nuestro peregrinaje en esa tierra? Meditemos sobre esto, hermano. Dios sabe que mi meta cuando traigo esta palabra no es un simple conmover de sus emociones, un persuadir de su mente con la verdad de la palabra. Medite usted sobre qué tremendo es esto, que nosotros tenemos acceso a Dios, que nosotros hemos sido hechos piedras vivas en Cristo Jesús. En este momento, Señor amado, en el nombre de Jesús, he hecho lo que me corresponde a mí, Señor, como mensajero. Pero entiendo que la parte principal la hace tu Espíritu Santo. En cada corazón somos tan diferentes, en diferentes situaciones, Señor, en diferentes niveles, Padre Santo. Pero aquí tú por amor estás dispuesto a romper toda barrera. Abre nuestros ojos para que podamos ver, así como oraste, Señor Jesús, por los discípulos. Abre nuestros ojos ciegos, abre nuestros oídos sordos, para que la fe pueda fluir libremente, Señor, para que podamos ver en nuestras propias vidas evidencia convincente de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, Señor, una mente enfocada singularmente en Cristo Jesús, y que todo en la vida es secundario a ti, Señor. Así como Pablo decía que consideraba todo por basura, estiércol, con el fin de conocer a Cristo. Queremos conocerte, Señor, y el poder de tu resurrección realizado en nosotros. Ayúdanos, Señor, entendiendo que esta vida terrenal es un peregrinaje, y que las palabras de Pedro, escritas miles de años atrás, preservadas para nuestro beneficio, nos han alcanzado de un hombre que experimentó una inmensa gracia de parte de Dios. Aquel que te negó fue restaurado. Esa misma misericordia, Señor, está disponible a nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, por darme este privilegio de traer tu palabra. Es un inmenso gozo, Señor, ser partícipe de este ministerio, Señor, y así también de pertenecer a esta familia de la fe, de la cual todos nosotros, aleluya, podemos ser miembros, Señor. Así que tu palabra germine y produzca profundas raíces y abundante fruto en nuestras vidas. Señor amado, he cumplido con mi responsabilidad. Ahora cada oyente es responsable de hacer con tu palabra como le corresponde. Señor amado, gracias. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.